Bueno, comenzamos ahora con el capítulo 1 de nuevo. Vamos a hacer una cosa, en Romanos vamos a ir corrigiendo algunos textos porque tenemos en griego algunas palabras que no están en la Reina Valera y la Reina Valera nos cambiaría un poco las cosas. Así que algunas cosas las vamos a dar, otras las vamos a dejar y las vamos a dar en otro estudio siguiente. Eso lo vamos a ir anunciando. Pero sí vamos a ir corrigiendo esas palabras que son importantes para ir entendiendo Romano. Vamos a irlo haciendo verso a verso. Así que vamos leyendo desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante, para ir estudiándolo, corrigiéndolo, a ver qué está tratando de decirnos Pablo. Amén. Amén. Vamos, el 1.1. Leemos Reina Valera y leemos lo que está en griego. ¿Está bien? Bien. En Reina Valera dice: Pablo, o Saulo, siervo de Yeshua, el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Sí? En griego tenemos Pablo, esclavo, doulos, ¿no? Sirviente también, sirviente, del Mesías, Jesús, llamado a ser, ¿no? Cletos, llamado a ser apóstol, habiendo sido apartado para el Evangelio de Dios. Bueno, acá tenemos que en griego dice habiendo sido apartado. Acá en la Reina Valera dice solamente apartado para. Habiendo sido apartado para el Evangelio. Que ya creo que en el primero dijimos que apartado viene una palabra hebrea, ¿verdad? Que nosotros tenemos como fariseo. Fariseo, sí, apartado. Sí. ¿Está bien? Lo que dijimos en el video anterior. Bueno, muy bien. Es apartado, entonces podríamos decir fariseo para el Evangelio. Por eso después dice fariseo de fariseo. Fariseo de fariseo, apartado de fariseo. Porque era apartado, pero ahora es apartado para el Evangelio. Antes no era apartado para el Evangelio, ahora fue apartado. Es decir, era fariseo, pero ahora es fariseo de fariseo para el Evangelio. ¿Está bien? Bien. ¿Qué él había prometido, dice? ¿Está hablando de quién? De Dios, del bueno, del que es bueno, porque el Evangelio es las buenas noticias del que es bueno. El mismo Yeshua dijo: yo no soy bueno, ¿por qué me llamas bueno? ¿Quién es el bueno? Solo el Padre. Dios es bueno. Entonces, acá dice el que es bueno. Apartado para el Evangelio o las buenas noticias del que es bueno. ¿Está bien? Entonces decimos que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Sí, es el verso 2, ¿no? Sí, teníamos que haber esto es un estudio, o sea, ¿de dónde lo prometió? Dice, quien él ha prometido de antemano a través de profetas suyos, de profetas acerca de él en las Santas Escrituras. Bien, Dios prometió estas buenas noticias por adelantado, por medio de sus profetas. Es decir, en el Tanaj. Lo prometió. Después podríamos, esto es de otro estudio, ¿dónde lo prometió? ¿Está bien? Tiene que ver con su hijo, que es un descendiente físico de David. Así es. O como dice ahí, a ver. Acá en la Reina Valera. Acerca de su hijo. Acerca de su hijo que fue hecho de la simiente de David según la carne. Según la carne. Que era del linaje, dice acá, de David según la carne. Exacto. Cuando nosotros profundizamos en estas palabras, sea linaje, sea descendiente, la palabra en hebreo es sera, que es esperma. Exacto. Acá tenemos concerniente a su hijo, habiendo venido de la semilla, dice, en inglés, traduce en inglés semilla, o en español también semilla, pero el griego es spermatos, evidentemente haciendo referencia a algo físico. Por eso continúa diciendo, habiendo venido de la semilla o del esperma de David, de acuerdo a la carne. Exacto. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer después todo un estudio sobre este tema, pero lo importante es que acá Pablo claramente, él no es que anda dudando, sino que se mete en que el Mesías o Yeshua viene directamente
del esperma de David. Del linaje. Es de un linaje. Es Linaje. decir, ahora, después podemos discutir el tema del Evangelio, que bueno, si María era de Judá o si no era de Judá, y que cómo si era virgen o cómo no era virgen, o eso es otro tema. Pero acá Exacto. estamos diciendo lo que dice Romanos Pablo mismo. Bien. ¿Está bien? Perfecto. Verso 4. 4. Sí, Está sí. bien, por un lado era físicamente en carne Ajá. del semen de David. Sí. Y ahora que dice el 4. Vemos que separa, ¿no? Es el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo nuestro Señor nuestro. ¿Ok? Eso es Está bien. Reina Valera. Habiendo sido declarado Hijo de Dios en poder, de acuerdo al Espíritu de Santidad, Sí. a través, o por, de resurrección de los muertos, la resurrección de la muerte más bien, necrón, ¿vieron? Sí, Necrón. Que tiene que ver con necro. Anastasio Necrus. Exacto. Anastasio Necrus. Es Anastasio Necrus. Exacto. Por la resurrección de la muerte, Jesucristo, el Señor nuestro. Bien. A ver. Se demostró poderosa y espiritualmente, o en poder, por ese espíritu de santidad, espiritualmente, que es hijo de Dios, apartado por el hecho de haber resucitado de los muertos. Claro. Yeshua, nuestro Señor. Es decir, acá hay un contexto de que Claudio, Nerón, Herodes, todo eso, eran dioses, pero que a la vez sus hijos podían ser hijos de Dios. Pero porque declarado, no porque ellos dijeran eran dioses. Pero como ya era una creencia de que el emperador era Dios en la tierra, su hijo, por lógica, el primogénito, era el hijo de Dios. Ahora, la discusión es, ¿quién es hijo de Dios? ¿El hijo del emperador o este? Puede decir Pablo, ¿quién de los hijos de los emperadores resucitó para decir que es hijo de Dios? ¿Por qué no lo levantó Dios de los muertos? Entonces, en este caso dice, está bien, este es hijo en lo físico, viene David, pero por el poder del Espíritu de Santidad fue declarado hijo de Dios por la resurrección. Se levantó. Es decir, ahora es hijo de Dios. ¿Está bien? El quinto, 5. Por medio y por quien recibimos, dice, la gracia y el apostolado para la obediencia. Acá tenemos algo para corregir, ¿no? Acá tenemos. Por medio del... A de él través de, recibimos, sí, a sí, ver. a través de quien nosotros hemos recibido gracia y apostolado Sí, para obediencia de fe entre todos los gentiles en pos del nombre de él. ¿ves? Acá en el griego está cambiado totalmente de lo que dice Reina Valera. Porque una palabra cambia todo el asunto. Entonces tenemos que estar conscientes, ¿de acuerdo? En la Valera dice, por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En la Reina Valera 1960. No dice así en griego. No dice por amor de su nombre. No dice para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. No lo dice. Dice, y repetimos otra vez en griego, miren cómo dice. Dice, a través de quien hemos recibido gracia y apostolado para obediencia de fe. Ahí está. No para la obediencia. Para obediencia. Dice Para acá. obediencia, sí. Para obediencia. Para obediencia de fe. Es como la obediencia de vida. Una obediencia, no hay que preguntar. Obediencia fiel. Acá no está diciendo Definitiva. la obediencia a la fe. No. No es obedecer a la fe. No, es obediencia. Obediencia de fe. Obediencia porque tenemos fe. Claro. Obediencia porque confiamos, porque Claro. creemos. ¿Se entiende o no? Sí. No es una obediencia a la fe. Es obediencia de fe. De fe. Porque tenemos fe, obedecemos.
Porque hay emuná, creemos y obedecemos. Es justamente la palabra emuná la correcta. La fidelidad. Porque viene de fidelidad, de ser fiel. Obedecemos porque somos fieles. Obedecemos porque tenemos la fidelidad de Dios. Entonces dice, en todas las naciones, a todos los gentiles. ¿Verdad? Dice Sí, eso. entre todos los gentiles, en pos de su En pos nombre. de su nombre. ¿Ve? Ahí no está la palabra en amor. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué no está esa palabra amor? ¿Por qué está bien lo que dice en griego? Porque está de más la palabra amor acá. Porque la idea es llevar el nombre de Dios. ¿Pero hacer por qué? el Kiddush, ya. Porque ya la obediencia de fe, Claro, ya muestra amor. amor por el eterno. Porque Yeshua mismo dijo, el que no me obedece no me ama. Me ama el que obedece. El que guarda los mandamientos es el que me obedece. Ahora dice acá, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de fe. ¿Dice así? Sí, para obediencia de fe. De fe. Entonces en su nombre, ¿no? Entre Encima. todos los gentiles en pro del nombre de su nombre. En pro, En pro, claro, on behalf es en estando nombre. encima. Estando encima, hiper, la Estando palabra en encima griego. de su nombre. Quiere decir, Como estando encima de levantando su nombre, exaltando Levantando su su nombre. No dice entonces amor, dice, está su nombre, y ahí dice, la gracia y el apostolado está por encima, es como una piedra, el nombre es como una piedra, y arriba de ese nombre, exacto, esa base. Por su nombre, ahí se hace todo lo demás, se edifica todo lo demás. ¿Está bien? Amén. Entre 1:5. Entre los cuales, ya estoy en el griego directamente, Sí. ¿ok? O Sí. leo el 6 primero, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo, ¿ok? Entonces, entre los cuales también ustedes son llamados de Yeshua, el Mashiach. Está bien. Todos son llamados. Sí. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, dice así. Sí, Para todos aquellos que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia a ustedes y paz de Dios, Padre nuestro, y del Señor Yeshua en Cristo. Ahí está. Mashiach. Está bien, acá está más o menos ahí, nada más que acá en la Valera 1960, lo que tiene que tener claro es que dice llamados a ser santos. Sí. Llamados a ser. En cambio en el griego dice llamados santos. ¿Está bien? Entonces, uno puede pensar que estamos llamados a ser santos, no somos santos, por eso algunos dicen, pará, pero no somos santos. Cambia todo, hermano, ¿por qué? Porque una cosa que vos partas de ser santo, porque Dios te declara santo por ser apartado. ¿Santo qué es? Apartado. Ser distinguido. Fuiste distinguido, fuiste apartado para una cosa especial. Ahora, una cosa es que ya has sido apartado. Vos decís, ya me apartó. Otra cosa dice, llamados a ser apartados. ¿Todavía no te apartó? Y Todavía fíjate no. que es algo que apareció en la 960, porque yo en la 909 parece llamados santos. Claro, pero ve que en la 960, en la 1960 de Reina Valera dice, llamados a ser. Es decir, lo que te está diciendo ahí es que todavía no son. Entonces, eso cambia todo en el concepto de los hermanos cristianos. Los cristianos dicen, bueno, yo todavía no soy santo. Yo no soy. No, pará, hermano. El concepto está equivocado. Vos sos santo. Que no te comportes como tal es otra cosa. Pero Dios parte de la base de que ya sos. Estás separado con una misión. Cuando vos no cumplís esa misión, vas a empezar a tener problemas. Y vas a empezar a tener el conflicto, que es lo que muchas veces pasa, y no se entiende. Dice, pero yo no soy santo. Sí, pero hermano, vos fuiste apartado para tal cosa. Es decir, si yo separo un vaso para solamente exclusivo esto, tomar leche, si me le pones vino acá, profanaste el vaso. Esto ya no se puede usar. Entonces, él te separó, ya está, santo. Esto es santo, esto es para esto. No es, vamos a ver si es. Para ver si lo separo. Entonces todavía no es. Claro. O sos santo o no sos santo. Si sos santo ya fuiste separado. Por eso en el griego dice santo.
Pablo no dijo para. Para. ¿Me entendés? Como dice acá, llamados a ser. Vamos a ver si llegan a ser santos. No es así. La Valera te presenta como, vamos a ver si llegan, vamos a ver si pueden a ser santos. No, no, no. Ya sos. Y esa es la base. Por eso es que el cristianismo es tan flojo. Claro. No, tenés que partir alto, tenés que partir que ya sos santo. A partir de ahí vos tenés que empezar a corregir las cosas. Porque no estás para cualquier cosa, estás para hacer determinada cosa que es, por eso dice llamados. Si no te gusta el llamado, es otra cosa. Podés decirle que no. Pero si ya sos llamado y te escogieron para algo y sos santo, y bueno, ahí, por eso dice que es para el evangelio de ese hijo. ¿Está bien? Amén. Seguimos. Entonces a esos llamados, ¿qué les dice? Gracia y paz. Gracia y paz. Entonces, ¿qué pasa? Le está hablando a Romanos. Ah, claro. Tenés que entender esto. Hay que ver a quién está escribiendo. Claro. ¿Por qué? Porque en Roma, en esa parte, se estaba discutiendo lo que era la Pax Romana. ¿Se entiende? ¿Alguien escuchó eso? ¿Se saben de eso? A ver cómo Pax sería. Romana. Pax. Tiberio era un concepto de unificación. No había más batallas con nadie, no había peleas con nadie, él había unificado a todo Roma. Los poderes, no había choque, es decir, los poderes se habían unificado. No había choque, ya, viste, estaba todo arreglado. Entonces, a eso se le llamó la paz romana. Pax, se ponía con X. Con X. Paz romana. Dada por Roma, esa paz era dada por Roma. Era una paz dada por Roma a todo aquel que era ciudadano. El ciudadano romano tenía paz. Pero esa era paz romana. Entonces Pablo dice, ojo, gracia y paz, ¿de quién? A vosotros, de Dios. Claro. No de Roma. No, de Roma. Vamos, esta paz es de Dios. Ojo, que quizás vos no tengas paz en Roma. Tenés que tener paz de Dios. Y del Señor Yeshua el Mesías. ¿Se entiende? La distinción. Sos distinguido, sos santo y en eso tenés gracia y paz. Seguimos. Bien. En hebreo, en griego. ¿En griego directamente? El 8. Bien. Vamos. Primeramente, Primero, de verdad, agradezco a Dios, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al Dios mío, perdón, a mi Dios, a través de Jesús, Yeshua, el Mesías, por todos ustedes, por causa de la fe, porque la fe de ustedes está siendo proclamada en todo el mundo. muy bien. ¿Ok? Acá, cuando se habla de la palabra fe, no es tan exacta, no es completa la palabra fe. Cuando vamos nosotros en la traducción, esa palabra fe en hebreo se convierte en emuná, que se convierte en fidelidad, se convierte en fiel, en otra cosa. Y cuando nosotros decimos que Él está dando gracias por vosotros, con respecto a vosotros, de vuestra fidelidad, de vuestra fiel o de vuestra confianza y obediencia, que es divulgada por todo el mundo. ¿Qué es lo que es divulgada? Su fidelidad. La fidelidad de ellos en cuanto a ese evangelio, a ese hijo, es divulgada por el mundo. Y se está entendiendo, estos son fieles. Porque la fe, justamente, la fe es fidelidad. Es emuná. ¿Qué quiere decir emuná? Confiar y obedecer. Emuná, sí. La fe. Fe. Emuná. Sí, Pero en lo que es el hebreo, el concepto. el concepto de emuná es creer que existe Dios, que hay todo. Hay una fe. Por Es eso la base, es mucho más pero la completo. raíz. ¿Se entiende? La Que es raíz mucho más completa. completo, que es la fidelidad de Dios. Porque si vamos a decir esta palabra fe, no alcanza, hermano. Porque si yo le pregunto, ¿usted tiene fe? Todos van a decir que sí. Todo el mundo te dice así. ¿Sí? ¿Tienen fe? Pero la fe no es un regalo. La fe no la da Dios. ¿Sí? Y aparte que en Apocalipsis a nosotros nos dice, y en varios lugares nos dice que nosotros tenemos que tener la fe de Yeshua. Sí.
Acá evidentemente se refiere, pistis es la palabra, Viste en griego, ¿no? sí, que habla de credibilidad, convicción, Ujú. ¿no? Específicamente confianza para salvación, ¿no? Sí. Constancia en algo, o también el sistema religioso en sí mismo, confiar Claro, está en que estoy en creyendo, la, está que confiando estoy en en eso. en la verdad. Está. ¿Ok? Entonces, esa credibilidad que tienen en la fe del Mashiach, de Yeshua, ha sido Está proclamada siendo en divulgado. todo el mundo. Está siendo divulgado. Ahora, lo que yo quiero decir es, esa fe que vino ahí, no es tuya. No tenía fe. Te la dio Dios esa fe. Es un regalo, dice. Un regalo. Porque Pablo bien dice, ¿verdad? Esto no es de vosotros. Esa fe no es de vosotros, sino que es don de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, si en realidad tenemos alguna fidelidad, es la fidelidad de Él. No podemos nosotros tener fidelidad. Yo no puedo decir, yo tengo fe. Yo tengo que seguir pidiendo emuná. Pedir esa fidelidad que es de Él. Él es fiel. Yo no soy fiel. Por eso dice, aunque ustedes no sean fiel, Dios es fiel. Él permanece. Porque Él es fiel. Él es fiel. Él no puede dejar de ser fiel. Yo sí. Pero Él no puede dejar de ser fiel. Entonces, ¿quién es fiel? ¿De dónde viene la fidelidad? ¿De quién es la emuná? ¿De dónde la fe? De Él. Por eso Él me la da, para que yo pueda tener esa fidelidad. Entonces Él dice, me alegro, dice Pablo, me alegro tanto de escuchar que son fieles. ¿Y cómo me doy cuenta que son fieles? Que se ha divulgado por todos lados esta buena noticia. Y por eso lo sigo en mis oraciones. Dice, porque, y acá en el 9, ¿no? Porque testigo me es Dios, no sé cómo lo dice en griego, testigo me es Dios, es testigo mío Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio Claro. de su Hijo. Ahí, a ver. El verso 9. 9. Testigo, ciertamente mío es Dios, a quien yo sirvo en el espíritu, en el espíritu mío, vamos a ver si se escribe en Sí. griego, en el evangelio de su Hijo, del Hijo suyo, como sin cesar, mención de ustedes yo hago, hay que seguir leyendo para que tome un poco de sentido, siempre en mis oraciones, Claro. cuando imploro por si tal vez ahora al final Puedo ir a buscar. pueda ser voy a hacer un viaje, ¿no? Como al fin voy a viajar por la voluntad de Dios para ir a ustedes, ¿no? Esa es la frase completa. Pero lo jugoso, interesante es lo que está en el verso 9. Dice, testigo me es Dios, ¿no? A quien yo sirvo en el En mi espíritu. neuma, En lo que mi habíamos neuma. hablado. Exacto. Pero ahora, Neumati. ¿en dónde? ¿Dónde si sirvo seguimos, a Dios, Claro, entonces? porque si seguimos hablando abajo, Él está sirviendo como, rogando, haciendo oraciones, está haciendo las tefiladas, Él está haciendo Sí. peticiones, oraciones por ello, y para Él poder estar ahí y dar algún don espiritual. Sí. Ahora Él está hablando de eso, pero Él lo considera un servicio, Como lo considera el pueblo de Israel. ¿se entiende? Sí. Y claro, los judíos dicen que el servicio del corazón es la tefilá. Claro. El servicio del corazón es la tefilá. Dice, vos podés estar sirviendo a Dios en la tefilá. ¿Y cómo se sirve eso? Estás en un servicio. Claro. Entonces, ese servicio del corazón es la tefilá. Él considera que esas oraciones es un servicio en el Eterno y lo hace en el Espíritu de Él. Que acá, cuando nosotros vamos ahí, el neuma, ¿no? Neuma. Neuma. Sí, neuma. Bien. No en su espíritu humano. Él es un espíritu humano. En el Él lo hace en el espíritu humano de él. espíritu humano de Él. Claro. ¿Por qué? Porque lo hicimos en un video anterior, Sí, pero pero el después lo servicio- vamos a explicar qué es. ¿Por qué? Porque ahí, en ese espíritu, es donde Dios tiene comunión. Exacto. Sería el lugar santísimo.
¿En dónde tenés que entrar al lugar santísimo? Si lo hiciéramos como un tabernáculo, lo podemos hacer. Sí. Sí, sí, sí. Hacemos el tabernáculo o el Mizcán, ¿verdad? Tenemos la entrada acá, el altar, y tiene otra división. Acá tenemos los panes, acá tenemos al revés, los menorá y los panes. Acá el arca, ¿verdad? Una cortina, ¿verdad? Este es el atrio o cuerpo. Ahí te falta el lavarte. Sí. Acá, lugar santo o alma. Sí. Y acá sería El espíritu. Santísimo. espíritu, O lugar santísimo. lugar santísimo. Santísimo. Acá, ¿dónde, en qué lugar del De su Mizcán, ser, en qué lugar del Mizcán había conexión con Dios? O Dios venía. sí. En el santísimo. Acá, Sí. acá, porque estaba en la propiciación. Sí. Acá había que meter la sangre. Ujú. Acá entraba una vez al año el sumo Cohen. Entonces, cuando oía la nube o el fuego, era acá, de acá arriba. No acá. Acá era. De acá salía la nube. En plano, ¿no? Sí. Salía de ahí arriba. Porque acá era donde él estaba. Entonces, justamente, acá dentro está el arca de la presencia. Acá está la presencia de Dios. Si esto es tu espíritu, entonces entró la presencia y dice ahora, después lo vas a ver, que ya tenemos entrada nosotros confiadamente al qué? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Entró Al trono de la gracia, porque acá había dos querubines que hacían como si fuera un trono. Ese era el trono. sí. El trono de la gracia, el trono de la presencia. Entonces nosotros ahora tenemos libre entrada. Antes acá, vos orabas hasta acá, porque este es el altar del incienso, que tenías que, para entrar. Pero entonces acá está dividido el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, ¿qué dice él? ¿El dónde está sirviendo? En el espíritu. En el espíritu, acá está. Ahí está. Hoy, ¿por qué? ¿Por qué puede servir acá? Porque tengo entrada libre. Tengo una entrada confiadamente al trono de la gracia. Yo estoy sirviendo acá, hablando con él, de ustedes. Estoy orando, estoy haciendo peticiones, rogando por ustedes. Ahora, ¿qué dice? ¿Versículo estamos? Acá. 9 para adelante. Testigo me dio, Ujú. a quien sirvo en mi espíritu. ¿Ves? Yo lo estoy sirviendo a él ahí. ¿Por qué testigo de Dios? Dios estaba ahí. Claro. Ah, ¿Se entiende? Sí. Él está ahí. Porque cuando, ¿qué entiende el judío o cualquiera? Lo que tenés que preguntar, yo, ¿delante de quién estoy? ujú. Cuando vas a la tefilá, ¿delante de quién estoy? ¿Delante de quién estás parado? ¿Él está ahí o no? ¿Te escucha o no te escucha? ¿Está presente o no? Sí, claro. Él es presente. Entonces, Él es testigo de que estoy hablando de ustedes. Sí. Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Los nombro. ¿Quién hacía nombrar? ¿Quién era? El Cohen. El Cohen. El Cohen los tiene en el hombro, los tiene en el pectoral. Sí. Los nombra. Tal. Acá está. Él hace lo mismo. Está haciendo un servicio en el lugar santísimo, delante del Padre, haciendo mención de ustedes. Dice, rogando de alguna manera tenga fin por la voluntad del Eterno un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora está pidiendo estar ahí. ¿Qué más dice? ¿Estás ahí? En el griego. Sí. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Un don espiritual para que sea confirmado. Claro. Todavía no entramos en Romano, todavía estamos en la salutación acá. Sí. Claro. A ver. Estás en el verso 11. 11, sí. Yo añoro poder verlos, que en alguna parte, que tal vez yo pueda impartir regalos a ustedes espiritual para fortalecerlos a ustedes. Exacto. Y esto para ser mutuamente conformados por la fe. Confortados, ¿puede ser? Confortados. Confortados por la fe. El 12. El 12.
Sí, ¿para qué quiere dar él dones espirituales? Sí. Porque acá lo que dice es Antes había dicho que eres para fortalecerlos, para establecerlos, establecer. para que se Confirmar. establezca. Confirmar, claro. ¿Por qué se necesita esa confirmación? ¿Eh? ¿Por qué es necesario? Dice, deseo ver para comunicaros algún don espiritual. Acá lo tengo así. A fin de que seas confirmado. Confirmo. ¿Por qué tiene que haber un don espiritual que él quiere impartir para que sean confirmados? Y ahí en griego está diciendo, deseo veros, añoro veros para comunicar, dice, algún don espiritual. Sí, Lleva regalo. sí, un regalo, dice. Es un don, un regalo. Sí. Espiritual. Yo pueda Impartir. dice. que yo pueda impartir regalos, Don. algún regalo, dice, Ujú. a ustedes espiritual para para que sean establecidos ustedes, para el fortalecimiento de ustedes en realidad. Confirmado. Acá yo tengo para que seas confirmado. Ujú. Be established, sí, Sí. es ser establecido, ser, claro, consolidado, podés Exacto. responder también en español. Esto es ser mutuamente conformados por la fe que es común a vosotros y a mí. Es decir, la misma fe que tengo yo la tienen ustedes, y entonces Que pueden ser además confirmados es- en lo espiritual. Ahora, ¿por qué tiene que haber un don espiritual para confirmarlo? Para que además, Como un sello. claro, Estamos hablando de lo espiritual. ¿Eh? dice Estamos que hablando de lo espiritual. Porque Pablo quiere saber que los romanos, o que los creyentes, y esto es para nosotros, ¿cómo sabemos que el Espíritu que vivifica, el Espíritu que se une a tu espíritu, está trabajando sobre tu alma y sobre tus cosas? ¿Cómo vas a saber si es algo espiritual? Entonces tiene que haber un don espiritual. claro. Tiene que haber una confirmación de algo espiritual para que entonces sea espiritual. Pues si no, Fernando, acá no hay nada espiritual. Entonces, por eso es que entra lo espiritual y entonces empiezan a ver cosas espirituales. Pues si no, entonces, ¿cómo se confirma? ¿Y si no hay nada espiritual? Hay que recordar que Ruach HaKodesh es un nivel de profecía que existía básico, que existía en el Bet HaMikdash. Uh-huh. Por lo tanto, esas cosas que involucran, que representa, que implementa más bien que el espíritu Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad o del santuario, esté Exacto. en medio de una comunidad, también tiene que pasar lo que pasaba en el Bet HaMikdash, en el ¿Entiende? templo. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Entonces, Dones y diferentes Claro, cosas. no, y no solamente eso, porque por ejemplo, si vamos a hablar de eso, de lo que pasa acá lo que está ocurriendo, por ejemplo, es que, por ejemplo, el lugar santo, santísimo, está bien, si vamos a hablar ahora, esto ya está descubierto, ¿verdad? Acá está iluminando el Espíritu. ¿Qué quiere decir? ¿Hay luz? Te llega luz entonces, si es el alma, te llega la luz Vamos a en la- voluntad, en la mente, en la emoción. ¿Qué sentís ahora en cuanto a esto? El Espíritu empieza a venir y empezás a recibir luz en tu mente, en tu emoción. Cuando está actuando la voluntad de Dios ahora con tu voluntad. Hay un cambio. Estamos hablando de manifestaciones. Sí, Entonces, no, ¿qué no, pasa? sí. Claro. ¿Cómo? ¿Cuál es el don No espiritual? estamos hablando de manifestaciones en este caso. No, estamos hablando, claro, No. Hay que hacer esa diferencia porque la gente cuando No, no. vos hablas de espíritu Claro. piensa absolutamente en No, este es un espíritu manifestaciones. humano. A ver, Claro, yo lo que No, no, entiendo yo de te Pablo. lo entiendo. No, lo que está Para que lo diciendo Pablo o Pablo Rab está- Shaul está hablando de ir a darle a darle Dones a ellos, espirituales. impartirlos a ellos regalos, un don, Claro, un ¿qué regalo puede impartir espiritual. Pablo? ¿Acaso los dones no los da Dios? Ujú. O el Espíritu. Sí. ¿Y qué don espiritual puede impartir Pablo? Eso es lo que estaba poniendo a pensar las células grises, ¿Cierto? como dice Porque Pablo. una cosa es que si nosotros tenemos entendido que los dones son del Espíritu, Sí. Sí. entonces, puede ¿qué venir a don, dar, claro, ¿qué don puede dar Pablo como regalo a una congregación, a un hermano? A ver, para confirmarte, es para fortalecerte. ¿Qué don puede dar? Es decir, en ese sentido, ¿se entiende? Es decir, yo creo que Pablo va con dones
Puede ser sanidad, Claro. libertad, Claro. Yo- luz, claro. revelación, Revelación. Revelación profecía, profética palabras de de distintas ciencia, que es lo que él después explica lo que son los dones. En lo que era Los la dones espirituales son tal. Por eso cierra. Ahora, si él está dando esos dones, Pablo está diciendo, yo tengo dones, porque tengo el espíritu. Al tener ese espíritu que se mezcló con el mío, hay Sí. dones. O Tengo sea, dones. acá estamos en la introducción y él ya, que más adelante va a tocar los temas, Exacto, cuáles son eso los es lo que dones. le toca. Estoy diciendo, voy con Voy muchas con cosas Voy con cosas de regalo. que, por ejemplo, me viene a la cabeza. Un regalo para un rey, le traen oro, le Exacto. traen, o digamos a un bebé, le traen a un bebé, ¿qué le traen? Claro. Vestidito, ropita, zapatillitas, Claro. cosas que la persona pueda usar. Sí. ¿Qué es un regalo espiritual? Algo que tu espíritu pueda utilizar para su servicio a Shem. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él está dándole a nosotros algo espiritual que él tiene para contagiar, para fortalecer, para impartir. ¿Qué quiere decir? Que después que yo me vaya, eso te quedó a vos. Me tiene que quedar. Te tiene que Y estar eso a te vos. va a sostener. Y eso es lo que te va a dar La fuerza. movilidad a vos, porque ahora me quedó a mí. Por eso dice Pablo a Timoteo, dice, no abandones, no dejes enfriar el don que por impartición de mano yo te di. ¿No te acordás, Timoteo, que impuse las manos sobre vos, impartí dones contigo? No te dejé porque sos joven, no te dejé apechugar porque sos joven. No, porque puse las manos sobre vos y impartí dones. Impartí sobre vos. Entonces hay un fuego, tiene que haber un fuego, algo tenés que... A ver, ya lo tenés. O sea, no seas, ¿viste? Entonces, lo que nos está diciendo Pablo, en cierta manera, muy importante, es que, ¿qué es lo que nosotros damos? ¿Qué entregamos nosotros de lo espiritual? Porque si nosotros nos relacionamos y no entregamos algo espiritual, nosotros no llevamos algo distinto al otro, nos tenemos que revisar nosotros y revisar al otro. ¿En qué lo confirmamos? Tal cual. ¿No es cierto? Hay la otra vez escuchaba un rabino que decía que con un tzadik, cuando una persona se encuentra con un tzadik, la persona que viene y tiene comunión con ese tzadik, se lleva algo. Y- Sí o sí se lleva algo. Exacto. Una enseñanza. ¿Entendés? Claro. Tiene que haber eso, porque si no, entonces nos tenemos que revisar. Porque si está el espíritu, y porque yo creo, dice, estoy ansioso, dice Pablo. Estoy ansioso, dice, ¿no? O algo Sí. así. Entonces, sí, Deseo. deseoso. Sí. Deseo, deseoso de ver, porque quiero entregar algo, Da. quiero dar, porque el espíritu siempre está dando. Sí. Entonces, yo quiero darles, y eso los va a fortalecer. Sí. ¿Sabe por qué los va a fortalecer? Porque ustedes van a entender, el que tiene espíritu, toca al espíritu, ¿viste? Y en un momento dice, ¿cómo quisiera? Mi espíritu está ahí con ustedes. Y tiene algo que ver que estábamos hablando Sí. antes, que eso viene del producto de lo que él explica, creo que en los primeros versículos, donde él dice que le sirve a Dios. Bueno, acá lo habíamos desglosado Sí. en su espíritu, pero decía en pneuma. Neum. ¿Te acordás que decía pneuma? Neum. Y que en realidad eso más bien es conocido como el alma. Claro. Lo hicimos en el video anterior. Y el Exacto. alma, y qué hay en el alma, que lo habíamos dibujado Lo ahí. dividimos. Sí. Y qué importante que él tiene su alma al servicio de Dios. Exacto. O sea, conquistó eso que es altísimo, ese nivel, ¿no? Porque... Tres cosas, ¿no? Sí, El alma. El alma que puede ser mente, emoción Emoción y voluntad. y voluntad. Ahora, tenemos un espíritu, el espíritu de Dios vino entonces adentro, y el espíritu tiene voluntad, tiene emoción y tiene una mente, una manera de pensar, una manera de sentir, y una voluntad para hacer. Cuando nosotros ponemos nuestra voluntad, es decir, nuestra alma, esa voluntad, a la voluntad de ese espíritu, a la voluntad de Dios, entonces podemos entregar esa voluntad. Pero lógicamente, bueno, ya lo explicamos en otro video anterior, bueno, decilo, no hay problema. no, lo que quiero avanzar es acá, mirá. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. ¿Tá? Y entre comillas, no sé cómo están ahí en Sí, griego, sí. entre comillas dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Ajá. ¿Está bien?
para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Cómo lo dice ahí? Verso 13, ¿verdad? 13. Y además, no quiero además que ustedes sean ignorantes, hermanos, que muchas veces yo propuse ir a ustedes y fui, ¿cómo se dice? Fui estorbado, exacto, hasta el presente, para que algunos frutos yo tal vez tenga también entre ustedes, como aún entre los otros gentiles. Bien, acá está hablando pura y exclusivamente Pablo de frutos. ¿Qué frutos de él o frutos de ellos para con él? Fruto de ellos para con él. Bien, entonces, él lo que está queriendo decir es, miren, todavía no fui, he sido estorbado, todavía no pude estar ahí con ustedes. Pero, a ver, hasta hoy no fui, pero quiero, ¿para qué? Dice, para tener entre vosotros algún fruto. Quiero saber cuál es el fruto ahí. Quiero conocer entre ustedes los frutos. El fruto se ve, el fruto ya está. El fruto que después nos va a explicar y nos va a decir el amor, no, el fruto, la paz, bueno, vemos. ¿Y cómo se ve si no tenemos contacto? Por eso está muy lindo las congregaciones por internet y las enseñanzas por de lejos y cosas, pero hasta que no nos veamos, hasta que no estemos juntos, hermano, hasta que no compartamos una comida, una pieza, una cocina y compartamos algunas cosas, no sabemos cuál es el fruto. Porque entonces dice, a ver, ¿cuál es el fruto? Como tengo en otros gentiles, como tengo en otros lugares, que ya he ido, que los conozco. Acá todavía no pude ir. Yo no puedo saber si ustedes tienen fruto para conmigo. ¿Se entiende? Tenemos que estar juntos. Tenemos que estar, por eso quiero ir. No es que quiero ir para ver, no, quiero ir para, no está diciendo Pablo, miren muchachos, quiero ir para solamente conocerlos, pasar juntos. No, quiero ir para primero confirmarlos. Sí. Estar seguro que ustedes darles algún don espiritual y que sean confortados, fortalecidos. Pero aparte quiero ver los frutos que tienen. Claro. Quiero ver qué frutos tienen ya de eso. Entonces dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Entonces dice, así que cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él todavía nunca había ido a Roma. ¿Ah? Entonces está hablando acá, ya había él había estado ya levantando algunas otras congregaciones, pero acá en Roma él no la levantó y él quiere conocerlos. ¿Se entiende? Es una carta. Por eso, exacto, por él quiere fruto. Porque yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo dice ahí? Quiero revisar ese pasaje. Es el verso 16. Ciertamente no soy avergonzado del evangelio. Cambia. Ciertamente no estoy avergonzado del evangelio. ¿No estoy o no soy? No estoy. Porque tiene no me ese doble. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por Porque el poder de Dios es Él. Es Él. Es Él. ¿Sí? Para salvación de todos, ¿ok? Sí. Creyentes. Todo creyente, digamos. Sí. Todo el que cree. Para judíos, ambos. Pero dice both first. Para el judío primero y para el griego. Para el recto, estoy leyendo el 17, sí. ¿ok?
de Dios para que el recto... para que la justicia de Dios en él es revelada por fe, para fe, como fue escrito, además el recto por la fe vivirá. Bien, lo podemos leer así, bien. Porque no me avergüenzo de las buenas noticias o de las buenas nuevas, porque es el medio poderoso del que es bueno para poner la salvación al alcance de todo el mundo que sigue confiando o que sigue creyendo, especialmente al judío, pero igualmente a los gentiles. ¿Está bien? Porque en él se revela de qué modo Dios convierte a las personas justas en justas. ¿De qué manera Él las hace justas? El Evangelio lo dice. De esa manera Él las hace justas, dice, a sus ojos, no a los ojos de lo humano, no a los ojos del hombre, justo a los ojos de Dios. Y desde el principio hasta el fin es creyendo según lo dice el Tanaj. Pero la persona que es justa vivirá por su fe, por su fidelidad. Hablábamos el otro día en La Pampa, con esto ya cerramos, así ya, con esto terminamos el capítulo 1 hasta el 17, porque después empieza ya lo que va a ser la culpabilidad del hombre, la culpabilidad, el juicio sobre todos, y eso ya es otro tema. Pero es importante saber que hablábamos el otro día que el justo vivirá por la fe. No sé si te acuerdas, ¿ves? Que el hombre no vive por el justo. El justo no tiene que vivir por su manera de pensar, por su sostén, por lo que dependa de otro. Depende pura y exclusivamente de Dios, de esa fidelidad. Entonces, si un justo, para ser justo, digo, para ser un salí. Por eso Yeshua, en cierta manera, él no tenía su palabra. Eran las palabras del Padre. ¿Está bien? Porque el sadí no puede depender ni ser testigo de su palabra, ni la misma. Dice, no, yo no sé. De mí tiene que hablar otro. Yo no puedo hablar de mí. No puedo sostenerme por mí. Todo viene de otro, que es de aquel que él tiene la fe. Por eso le dice que nosotros, para ser un sadí, tenemos que tener la fe del sadí. Claro. Si no tenés la fe del sadí, es decir, el sadí es el centro. Vos tenés que vivir como el sadí, vos tenés que obedecer al sadí, tenés que ser como el sadí, y tenés que creer en el sadí y depender del sadí. Entonces, cuando vos haces todo eso, entonces vivís por la fe del sadí. ¿Qué es lo que nos dice Apocalipsis? Apocalipsis dice, bien, el justo o el sadí, ¿por qué? Por la fe. Por la fe vivirá, por la fidelidad de Dios vivirá. No hay otra cosa, no puede vivir por otro medio. Entonces, imagínate cuánto hace falta que nosotros podamos decir, bueno, y si esa fidelidad viene de Dios, y esa fe viene de Dios, y es un regalo de Dios, ¿qué tenemos nosotros? Nada. ¿Se entiende? Nada. Todo viene de Él, todo es Él. Por eso las 3 reglas de fe, y ya cerramos el video, y terminamos, las 3 reglas de fe. Todo, pura y exclusivamente, hasta el mínimo detalle, proviene de Dios. Amén. Amén. Todo es de Él. Sea bueno o nos parezca mal a nosotros. Porque en realidad no hay nada malo. Porque si eso viene de Dios, no es malo. Amén. Que nosotros lo veamos malo, que alguien crea, ¿cómo va a decir que eso no es malo? No, bueno, esa es nuestra manera de ver. Eso es ver en la carne. Eso no es ver en la fe. Eso no es ver en la fidelidad de Dios, porque Él es bueno. Ahora, si Él es bueno y todo lo que nos manda, bueno, todo detalle es de Él. Segunda regla. Todas las cosas que Él manda son para bien. Amén. Son para bien. O se van a producir para bien. Pablo mismo después lo va a decir. Que todas las cosas A los que aman. a los que aman. conforme a su propósito son llamados. Todas esas cosas las ayudan bien. Todas. No dice alguna o algunas que parezcan malas, no, dice todas.
Todas cooperan o ayudan para bien. Entonces, primero, Dios está supervisando cada detalle, cada situación tuya, y ahora todas las cosas van a servir para bien. Y lógicamente, que si esas cosas que a ti te parecen que están mal, entonces hay un mensaje oculto de Dios por ti. Y es como yo muchas veces hablo con Rubén, le digo que no hay transgresión o no hay aflicción, no hay sufrimiento si no hay una transgresión. No tiene nada que ver Dios con eso. Nosotros tenemos la transgresión. ¿Qué vamos a sentirnos ahora? ¿Condenado, abatido, deprimido? No. Justamente esa aflicción y esa depresión o esa tribulación, ¿qué nos produce en nosotros? Un despertar para acercarnos a Él. Es lo que Él quiere. El propósito de Él es a que nosotros nos acerquemos, que nosotros vayamos y tenemos un camino de Teshuvá para volver a restaurar. Y Él, entonces en ese momento entendemos y comprendemos, lo vamos conociendo más, que Él es supervisando cada detalle nuestro, que todas las cosas ayudan a ver y que si hay un mensaje oculto, Él nos va a revelar, nos va a mostrar cada cosa a su debido tiempo. Amén. Cerramos. Gracias a todos. Bendiciones. Paz. Amén. Amén.